Queridos amigos, la señal del retorno de Cristo está más cerca de lo que creímos. Ha llegado el tiempo de salir de las ciudades y mudarnos en comunidades a los puestos de avanzada. Buscar una vida en contacto con la naturaleza y la agricultura. Practicar un modelo educativo santificador y ennoblecedor es lo que necesitamos. La sierva del Señor nos dice: se acerca el tiempo cuando grandes ciudades serán arrasadas y a todos se debe dar advertencia acerca de esos juicios venideros. Ha llegado el tiempo en que, a medida que Dios abra el camino, las familias deben salir de las ciudades. Juntémonos varias familias y adquiramos una propiedad de bajo precio. Crezcamos en comunidad y unidad en el Espíritu y en las Sagradas Escrituras. Sigamos los lineamientos que la mensajera del Señor recibió en sus testimonios según la orden de Madison. Ven, únete, acércate y forma parte del último ejército de Dios. Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Y otra vez, bienvenidos a esta serie de vencedores en la crisis venidera. Damos gracias a Dios que nos permite tener juntos estudios de la palabra de Dios. Y en esta semana vimos asuntos, quizá para muchos hermanos pueden ser nuevos, pero bíblicos, como es ver estos materiales. Uno de ellos, el spot que estuvimos mirando al comienzo, la invitación a pensar en los puestos de avanzada. Yo quiero agradecer a la plataforma Olam 7, nuestro ministerio Saeta, juntos haciendo un servicio para que los hermanos podamos tener acceso a conocimiento que necesitamos tener. Si ustedes se acuerdan, arrancamos el primer mensaje con el tercer mensaje angélico y la justicia de Cristo. Un tema fundamental de conocer y experimentar la justicia de Jesús, la justificación por la fe, mientras proclamamos el mensaje del tercer ángel. El segundo tema fue ¿Cristo amigo o Cristo guerrero? Y nuestro Señor es el capitán, el príncipe de los ejércitos de Jehová, que se apareció allí a Josué vestido de soldado con la espada desenvainada en su mano. Así también nuestro Jesús viene, pero quiere que asumamos nosotros como sus soldados, que estamos entrando a una guerra frontal, una guerra moral, en que el Señor quiere que se exalten los mandamientos. Y allí entonces nos prepara para el siguiente tema, que fue las armas mortíferas para la guerra del Armagedón. El enemigo tiene sus armas mortíferas, pero el pueblo de Dios tiene las suyas. Y es el carácter inmaculado de Jesús que como manto el Señor quiere ponernos sobre nosotros. Así recuerdan es cómo terminamos allí en los límites del Armagedón, como cuenta aquel texto de Apocalipsis 16, versículos 15 y 16. He aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y a continuación el Armagedón, versículo que viene. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así luego presentamos el siguiente tema, el paradigma del nuevo orden mundial. Esto es un enfoque nuevo que se nos está trayendo a lo largo de todo el 2020. Un enfoque de salud que se nos obligó por razón del virus que anda corriendo, mucha gente muere. Solamente que se nos propone un protocolo de salud cuando hay alternativas también. Pero a estas alternativas, yo les llamo protocolo número 2, allí mal miradas, y sin embargo médicos, científicos también, que trabajan para poder sacar adelante la recuperación de las personas enfermas de este coronavirus. Pero luego también hablamos en la siguiente noche el paradigma del pueblo de Dios, lo que Dios revela en Apocalipsis para su pueblo. Es el paradigma del ángel de la piedra, un mensajero y un movimiento a la vez, agresivo de predicación, que toma de las manos el mensaje del tercer ángel y lo lleva al cuarto ángel, para que todos comencemos a mirar que Dios quiere para su pueblo en los días finales una misión agresiva, no iconoclasta, recuerdan, romper estatuas, no, predicación donde hay un compromiso moral. Tenemos que exaltar las verdades distintivas que el pueblo de Dios tiene para el tiempo final. Bien, de ello trata entonces ese tema que se estudió. Y luego los dos temas que siguieron.
la profecía de doble cumplimiento, Lucas capítulo 21. Primera parte y segunda parte. Y hoy, mis queridos hermanos, vamos a avanzar también sobre ese tema, pero ver una parte de esa profecía de doble cumplimiento, que la hemos dividido en 7 ítems o porciones de paralelos. Recuerden que hicimos un pequeño estudio de tipología basado en lo que el apóstol Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 en adelante, acerca de la comparación de tipos. Allí el modelo que se nos presenta de los israelitas que en el desierto cometieron errores, también tuvieron aciertos. Pasaron bajo la nube, fueron bautizados en la nube y en el mar. Recuerden la expresión del apóstol Pablo. Pero de los más de ellos no se agradó el Señor. Y esto fue escrito como ejemplo para nosotros. Nos dirán entonces 1 Corintios 10, 6 y 11, donde aparece la palabra tipos en griego. Así que ellos constituyen el modelo número 1 y nosotros somos el modelo número 2. Bien, en los mismos términos en lo que se basa la tipología, estamos observando, gracias a expresiones de Jesús que hoy vamos a mirar, y citas del Espíritu de Profecía que también vamos a mirar, que hay un exacto paralelo con aquello que pasó con el primer sitio de los ejércitos romanos sobre Jerusalén y lo que ocurre en nuestros días o va a ocurrir dentro de poco tiempo. 2 cercos, uno sobre la ciudad de Jerusalén. Aquí, en tiempos modernos, un cerco mundial. Así que vamos entonces a mirar el material también preparado en diapositivas con la base bíblica y del Espíritu de Profecía para que comprendamos que Dios tiene un plan para nosotros en los días finales. Recuerdan, aquí están las imágenes de 2 iglesias. La iglesia apostólica del primer siglo, reunidos los hermanos para sus servicios, sus oraciones, sus exhortaciones, y una iglesia común de nuestros días. Y a esto pues decimos que investiguemos los paralelos con el desenlace de la iglesia apostólica en Jerusalén. El desenlace, a la hora de mirar la orientación que la iglesia apostólica va teniendo en su parte final, se observa desde la visita del apóstol Pablo a Jerusalén, según Hechos 21. En los diálogos que hay entre Pablo y Jacobo se notan 2 vertientes distintas. Allí, diríamos, la iglesia se está dividiendo. Pablo retiene su mensaje poderoso en la diáspora, en el extranjero, acerca de la caída del judaísmo. Ejemplo de ello son las cartas de Romanos y Gálatas que él las escribió antes del encuentro con Jacobo. El encuentro fue en el año 58, muy posiblemente el segundo trimestre. Para el primer trimestre, según los estudiosos, el comentario bíblico también, nos cuenta que Pablo había escrito la carta a los romanos y poco atrás también la carta a los gálatas, en las que cuenta su sentimiento, su opinión y la revelación de qué pasa con el judaísmo. La circuncisión es nada. Recuerda expresiones que él utiliza en ambas cartas. Bien, esto muestra entonces que Pablo traía una ideología con respecto al judaísmo. Se cae la carpa, digo yo, mientras que Jacobo estaba en el otro extremo. Prueba de ello, mis queridos hermanos, es que del año 58 al asedio de los romanos faltaban 8 años. 8 años claves para que la iglesia apostólica de Jerusalén se reavivaran y retomaran el mensaje escatológico de Jesús, el mensaje del fin. No queda piedra sobre piedra. Eso es lo que se debía estar predicando. En el caso de Jacobo era llevarse bien con el Sanedrín, ¿sí? Así que es un tema fascinante allí el planteo de ambos, pero esto no lo vamos a ver hoy, sino queremos ver una comparación que viene un poquito después. Pero antes, repasemos lo que miramos ayer en las láminas respecto del discurso de Jesús, de doble cumplimiento. Esto es Lucas capítulo 21, desde el versículo 5, recordemos, esto lo pronunció en el año 31, pocas semanas antes de que él fuera martirizado. Dice pues, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, él dice,
En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y entonces vamos a ver el primer ramillete de señales. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy, es decir, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Segundo ramillete de señales. De allí la discriminación en colores. Pero antes de todas estas cosas, que lleguen a su pleno cumplimiento, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Tercer ramillete de señales. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y la última señal relativa a Jerusalén. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Versículo 24, y ya para el versículo 27 está hablando de la segunda venida, según Lucas 21. Quizás miremos versículos 25 al 27, muy poquitos versículos posteriores a la destrucción de Jerusalén. Y luego retomamos otra vez la imagen. Dice allí Lucas 21, 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes. Hoy estamos viviendo ese tiempo. Si bien durante muchos años también hubo angustias, pero ahora más que nunca, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. En mi caso personal, tengo mucha expectación con respecto al gran reseteo que ya se planea hacer a partir del año que viene, ya en pocas semanas más, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces, versículo 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y aún el 28, que da aliento. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Bien, mis queridos hermanos, miremos ahora en este cuadro de las señales que Lucas nos trae, capítulo 21, discriminada en colores, por este motivo. Si observamos a continuación, tenemos las señales, diríamos, puertas afuera, desde el versículo 8 hasta el 11. Efectivamente, son señales que se producen allá afuera, terremotos, nación contra nación, reino contra reino, hambres, pestes, terror, en señales en los cielos, etc. Guerras. Pero luego aparecen señales, puertas adentro, es decir,
Cuando decimos puertas adentro es refiriéndonos a la iglesia y a los cristianos. Cuando afecta a los creyentes, a sus familias, perseguidos, echados en prisión, que tengan que dar testimonio, que se matan a los propios parientes. Cuando dice allí en el versículo 16, seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Esto es entonces señales puertas adentro. Luego entonces aparece una señal llamativa que llamamos puerta de escape. Esta es la gran señal salvadora, una puerta que se abre, que hay que aprovechar para escapar. ¿Cuándo? Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y demás. Y luego entonces esa puerta se termina, llamamos a esto puerta derribada, cuando Jerusalén cae a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bien, vamos ahora a continuación, mis hermanos, a mirar estas señales y los versículos en particular, pero vistos ahora de una manera de paralelos entre el tiempo pasado, es decir, primer siglo, y los tiempos modernos. Es lo que llamamos paralelos en el mutuo desenlace. ¿Entre quiénes? Entre la iglesia apostólica allá de Jerusalén y la iglesia contemporánea de Laodicea. Y con ello queremos abarcar a todas las iglesias madres, no solamente la iglesia adventista, madre, mayormente aquí en Estados Unidos, sino toda otra denominación que sea madre, porque así le pasó a la iglesia de Jerusalén, era la iglesia madre de donde salían los apóstoles y los hermanos predicadores. Acordémonos de la persecución que provocó Saulo de Tarso, que hizo que los cristianos de Jerusalén fueran los expositores, predicadores, anunciadores, y se abrían nuevas iglesias. La iglesia madre, pues, proviene de Jerusalén en la antigüedad y en nuestros tiempos, en lo que respecta a los adventistas, aquí de Estados Unidos. Al hacer paralelos van a aparecer cosas muy interesantes. Pero insistimos, este mensaje está dado para toda iglesia de Laodicea de los tiempos modernos. Abarca toda denominación, principalmente su iglesia madre. ¿Sí? Bien, vemos ahora, fíjense, mis queridos hermanos, la comparación, los colores nos van a ayudar. Del lado izquierdo, el tiempo antiguo, el primer siglo. Del otro lado, nuestro tiempo moderno. Y los textos bíblicos, y especialmente las citas del espíritu de la profecía, que avalan la comparación. Jesús por algo dio tantos versículos. Cuando le preguntaron del fin, Él dio una maqueta, una miniatura. Habló de Jerusalén. Así que seremos sabios si tomamos esa miniatura, esa maqueta, más o menos como cuando se va a construir un gran edificio y se hace una maqueta. Y entonces cuando alguien visita el edificio, un papá que quiere ubicar a sus hijos de un edificio que puede ser la universidad, allí hay un mapa. Y en el mapa él mira, aquí está la oficina de profesores, aquí está el gimnasio, mirando más abajo están los baños, aquí más allá está la sala del rector, etc. Lo miramos en el mapa de la maqueta. Y luego entonces miramos allí, nos guiamos por la maqueta. Bien, fue lo que Jesús pretendió. Por eso hay tanta sabiduría en meterse a estudiarlo. Lucas 21. Yo dije, versículos 5 al 24, abarca solamente el primer siglo, hasta Jerusalén, hasta el año 70. Y 3 versículos más, ya está hablando de la segunda venida. ¿Sí? Mucha sabiduría, claro que la hay. Pero gracias a citas adicionales del espíritu de profecía, hay más luz. Vamos pues entonces a mirar a continuación la comparación. Aquí tenemos... Empezamos desde atrás para adelante, es decir, del año 70 hacia atrás. Iremos retrocediendo, no viniendo hacia nosotros, al revés. El fin de Jerusalén, su época, ya vamos a ver citas al respecto. Y entonces, Lucas 21-24 nos cuenta al respecto. Y lo mismo también, el fin del mundo y su época, con citas de Elena White, allí cuando ella aplica lo que pasó con Jerusalén
ocurrirá en los días finales. Lo mismo también en el año 66 se produce el gran cerco, la última gran señal salvadora y un cerco adicional. Esto es el sitio de los ejércitos romanos, encabezado por el general Cestio Galo. En verdad fueron 3 sitios. Primero Cestio Galo, luego lo reemplazó Vespasiano. Él tuvo que retirarse porque lo llamaban para ser emperador en Roma, y lo culminó su hijo Tito, y él terminó el asedio, lo cual llevó 4 años, desde el año 66 hasta su culminación en el año 70. Así también, gracias a citas del Espíritu de Profecía, tenemos también un cerco, la última gran señal salvadora, pero aquí que aparece otro cerco adicional, y eso lo vamos a rastrear. También yendo hacia atrás, desde el año 62, se produce un giro inesperado en el movimiento de la Iglesia Apostólica. Allí es asesinado el presidente de la Iglesia, Jacobo, que 4 años atrás, en el año 58, él dirigió la reunión según Hechos capítulo 21, buscando congraciarse con los judíos. Noten que él fue el que le pidió a Pablo que entrara al templo para que todos vieran que él andaba cumplidamente según la ley, para que todos vean que él andaba en orden. Y en consecuencia, los cristianos apostólicos también eran mirados como que estaban en orden. Hablaban del Cristo, del Mashiach, mientras no se menciona el nombre de Jesús. Algo estaba pasando allí, que en lugar de estar predicando poderosos mensajes de la caída de Jerusalén y del templo, estaban faltando 8 años para que se cumpliera el sitio que Jesús profetizó en Lucas 21:20, y estaban en otra onda. Hablo de Jacobo y sus amigos. Pablo traía otro mensaje. Bien, es un tema fascinante de estudiar, Hechos capítulo 21, la experiencia de estos 2 grandes líderes. Lo cierto es que después del encuentro de Pablo, 4 años más tarde, Jacobo es muerto por un miembro del Sanedrín. Esto nos lo va a contar Josefo, de que muerto prematuramente Festo. Recordamos, Festo fue aquel gobernador que citó a Pablo, y luego apareció el rey Agripa II, el hijo de Agripa I, aquel que mató a Jacobo. Agripa y su hermana Berenice se presentan según Hechos capítulo 25-26. Está el diálogo con Pablo, y esto es el año 62. Bien, allí Festo, después de ese encuentro, pocas semanas o pocos meses después, pero en el año 62, él fallece inesperadamente. Y entonces queda acéfalo el gobierno de Jerusalén. Le echa mano un nuevo líder que será el presidente, el jefe del Sanedrín. Y es uno de los 5 hijos que tuvo Anás, aquel que acompañó a Caifás en el asesinato de Cristo, Anano. Reitero, esto lo cuenta Josefo. Y este Anano era tan salvaje como su padre. Y él fue el que dio la orden, en apenas 3 meses que él gobernó, que convocaran a Jacobo y otros cristianos más, y los mataron. Cuando se enteró el gobernador que venía de camino, Albino, él pone orden, destituye inmediatamente a Anano y elige a otro sumo sacerdote. La iglesia estaba consternada, desorientada. Su gran líder, que los había conducido a un acercamiento peligroso con el medio ambiente de aquel tiempo, había fallecido. Entonces entra un nuevo líder, un líder extraño, desconocido, un líder que predica poderoso mensaje, tomando la línea de los mensajes de Jesús de Mateo 23. ¡Ay de vosotros! ¡Ay de ti, Jerusalén! Hablamos de el extraño personaje de frenética endecha, dirá Elena White en la cita de Conflicto de los Siglos, página 33, que en un momento más ya la vamos a leer también. Este señor predica por 7 años, 5 meses, desde octubre del año 66. Del año 62, el mismo año del asesinato de Jacobo. Lo de Jacobo se produjo en el primer semestre, lo del extraño personaje en el segundo semestre.
Y Él, con su mensaje, produce ese giro inesperado, un reavivamiento en la iglesia. El fin se viene. No veían las hordas de los ejércitos romanos, todavía no, faltaban 4 años más. Pero era suficiente el mensaje para despertar los corazones. Josefo contará detalles del efecto de los mensajes de este Señor. Citas sumamente interesantes y valiosas para entender ese entorno de Jerusalén del año 62. Bien, allí aparece el texto de Lucas también de la testificación, que se había testificado ya durante el primer siglo, pero era el tiempo antes de la caída de Jerusalén, predicar recio. Fue en ese mismo periodo que cristianos predican poderosamente, pero en Roma ahora. Es otra señal del tiempo del fin, cuando Nerón quemó a Roma en el año 64, y entonces cristianos fueron masacrados vilmente y daban feliz testimonio del poder de Cristo. Y esta noticia llegó a muchas partes, llegó a Jerusalén también, lo que constituía la señal de Jesús, que se predicaría por testimonio. El fin se estaba aproximando para Jerusalén. Debían entenderlo los cristianos apostólicos. Así también, en nuestros días, se está produciendo un giro de hermanos en diferentes partes del mundo, un avivamiento. En buena medida, los hermanos están adelantándose, saliendo de las ciudades, puestos de avanzada, predicaciones sobre los eventos finales, ya no más la dormidera que nos caracterizó. Y si hay iglesias que están durmiendo, pues ya es tiempo de que despierten del sueño. Ahora, más que nunca, un giro inesperado. Y así como el extraño personaje de Jerusalén, el hombre predicó para avivar los corazones, para advertirles, exclamando calamidades que se vendrían. ¿Recuerdan? ¡Ay de vosotros, pueblo! ¡Ay de ti, Jerusalén! Vos contra el esposo, contra la esposa, etcétera. Así también el Señor, nuestro Dios, preparó un símbolo en Apocalipsis que no lo habíamos descubierto. ¿Cuál era? El ángel de la piedra, que produce mensajes de calamidades y también contiene parte de los mensajes de este extraño personaje. Vos contra el esposo y contra la esposa. Mensajes que advierte a Babilonia. Ya se cae, arrepiéntanse, sálganse de Babilonia. Bien, así pues estamos mirando el paralelo de aquellos días de Jerusalén con los nuestros. Como miramos acá, Lucas capítulo 21, versículo 12 al 19, y la aplicación de Elena White, que ya vamos a mirar si el tiempo alcanza, lógicamente. Este es un seminario de varias horas. También tenemos otro paralelo entre las profecías escatológicas que Jesús pronunció para el primer siglo, pero que había líderes en la iglesia que podían preguntarse, ¿cuáles cumplimientos? Porque según cómo uno reaccione al cumplimiento es si seguimos durmiendo o nos despertamos. En el caso de Jacobo, se acercó demasiado al Sanedrín. Es una historia fascinante lo que pasó con el hermanastro mayor de Jesús, pero él se vindicó con el martirio que sufrió a manos de sus enemigos, el Sanedrín. Así también, bueno, ahí tenemos los textos, Lucas 21 del 8 al 11, profecías escatológicas que se verificaron en el primer siglo. También en nuestros días hay hermanos que dicen, ¿de qué cumplimientos están hablando? No, la bestia está dormida. Si no persigue, es porque está dormida, está muerta. Por lo tanto, no hagan alaraca de cosas que no están produciéndose. Oh, hermanos, aquí tenemos que sentarnos a discutir amablemente, amorosamente, en lo que respecta a cumplimientos proféticos. Por eso, este planteo también forma parte, con citas, del espíritu de profecía, como leemos ahí, aplicación de Elena White. Y luego entonces tenemos otros 3 paralelos que se verifica desde el año 58 en adelante en la Iglesia Apostólica. Allí 2 cosmovisiones confrontadas, o la bíblica que traía el apóstol Pablo, bíblica en cuanto a los mensajes de Jesús. Mateo capítulo 23, ¡ay de vosotros! Un mensaje escatológico, un mensaje del fin, o un mensaje situacional, moverse de acuerdo a la circunstancia, a la cultura de ese tiempo de parte de Jacobo.
así también en nuestros días. Y esto se verificó mayormente cuando tuvimos el grave conflicto en los tiempos del Congreso Mundial de 2015 acerca de la ordenación de la mujer al pastorado. Si esto era bíblico o era situacional, si nos acordamos. También en los tiempos de Pablo y Jacobo había dos mensajes que se oponían, eran excluyentes. El mensaje de Pablo, un mensaje escatológico, se viene el fin. O el mensaje judaico, que es más bien preservacionista, conservar. Recuerden que ese fue el motivo por el cual mataron a Esteban. Lo acusaban de que él predicaba contra, esto aparece en Hechos capítulo 6, la acusación que hacen contra Esteban, preservar todo lo que se está por caer, mientras que el mensaje de Jesús es, esto se cae. De allí entonces, en nuestros tiempos modernos, ocurre algo similar. O un mensaje en que se cae la cosa, devaluacionista, o un mensaje preservacionista. Vamos a conservar como dé lugar, aunque la carpa se esté bamboleando, decimos. Parece que se va a caer, pero vamos a ver que se conserve. No, se cae todo. Y que hay que predicar, salid de ella, pueblo mío. Y finalmente, un tema que también se torna importante, el liderazgo de la Iglesia Apostólica, impreciso ante los eventos finales por parte de Jacobo. Él era el líder. Y entonces, Hechos capítulo 20, y tenemos versículos que nos van a ayudar, y citas de Josefo especialmente, y de padres de la Iglesia, que forman parte de este seminario, cuando se lo da en forma completa, que muestran un perfil de Jacobo más ligado con el entorno de la sociedad judía de aquel tiempo, al punto que se le llama Jacobo el Justo. Jacobo el Justo, era el nombre que se había ganado, el apodo que aún sobrevivió en los apócrifos posteriores del renombre que se ganó Jacobo, era el Justo. Hoy en nuestros días tenemos algo similar, un liderazgo impreciso ante los eventos finales, a menos que reaccionemos. Líderes, muy lindos líderes que los hay, buenos pastores, buenos presidentes de campo, etcétera, que reaccionen ahora, y hermanos laicos humildes que puedan apoyar esta obra de revivamiento que Dios está esperando que lo hagamos todos. Ahora, noten acá, mis queridos hermanos, a continuación, están los textos allí importantes para repasar y también las respectivas señales. Puertas afuera, Lucas 21 del 8 al 11, puertas adentro, Lucas 21 del 12 al 19, la puerta de escape, esa última gran señal salvadora, el sitio de los ejércitos romanos, y luego la puerta derribada. Y junto con ello, la aplicación de las citas de Elena White. ¿Sí? Vamos entonces a mirar ahora desde lo último, desde el ítem 7, ir hacia arriba, pero vamos a ver solamente dos, el ítem 7 y el 6, que es el que nos interesa acerca del punto 6, el cerco, es lo que está cerca de nosotros. Bien, primeramente vayamos al punto 7. Aquí un resumen que se trae. Al costado derecho vemos señalado el ítem 7, de eso se va a hablar. Muy bien, miremos de qué modo. El fin, la destrucción, se produce en el año 70 con citas de Elena White. Aquí hay textos que son vistos como tipo. Esto es, habla de los días de Lot, de Noé, los días de Lot y de la iglesia apostólica. Esos textos que están puestos allí hablan de ello. Tal vez lo resume todo la cita de Patriarcas y Profetas, página 163. Esa cita resume todo esto que se está presentando. Eso llega a ser un tipo para nosotros. Noé, Lot y la desolación de las hordas romanas cuando la destrucción por Tito. Todo ello es un mensaje para nosotros que estamos alcanzando los fines de los días. Esta cita de Patriarcas y Profetas, página 163, ya la hemos leído en la ocasión anterior, pero la repasamos de nuevo otra vez. Vamos a avanzar un poquito, página 163, más adelante vamos a mirar la cita, un poquito más arriba todavía.
Bueno, ya lo vamos a buscar. Allí se nos habla de Noé, Lot y la iglesia apostólica. Si encontramos la cita, ya la pasamos otra vez. Yo la tengo en el celular, pero ya la vamos a pasar. Pero leamos los textos. Leamos Lucas capítulo 17, versículo 26 al 29, versículo 21 al 24, es el tipo, lo que pasó con Jerusalén, y el antitipo, lo que pasará en nuestros días. Y luego las citas de Elena White. Dice allí en Lucas 17, versículo 26 al 29. Como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Aún capítulo 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bien, hasta ahí tenemos lo que llamamos citas que representan al tipo, la destrucción de Jerusalén. Miremos ahora las que representan al antitipo, nuestros días. Bien, Lucas capítulo 17, versículos 30 y 31. Miremos. Dice allí, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, noten acá, las mismas palabras que Jesús dijo en el tipo cuando el sitio de los ejércitos romanos. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Y también, capítulo 21, versículos 25 en adelante, también se dan señales que se producen en nuestros días y que se relacionan con lo que vamos a mirar del sitio de Cestio Galo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Muy bien, vamos entonces a avanzar. Miremos la cita de Elena White con respecto a la comparación entre la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Ahí lo tenemos. Dice allí, en las imágenes que estamos leyendo, Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo, o Lucas 21, que es lo mismo, es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. ¿Notan? Eso es tipología. Se usa la destrucción de Jerusalén como tipo de la última gran destrucción que está en un futuro cercano para nosotros. O esta otra cita. La nación judía está ante nosotros como un ejemplo del agotamiento de la vasta paciencia de Dios. Con la destrucción de Jerusalén se simboliza la destrucción del mundo. En el comentario bíblico adventista, tomo 3, página 1151, y el anterior, Evento de los Últimos Días, página 18. Una cita más. Los juicios sobre Jerusalén eran un símbolo de los acontecimientos relativos al juicio que efectuará Cristo en el día final. Testimonios para los ministros. ¿Sí? Vamos ahora al cerco, que es el tema que nos interesa. Miren los paralelos
entre el sitio romano contra Jerusalén que se dio en el año 66 y la ley dominical. Ya estos tipos lo estuvimos mirando hace un momentito, hay versículos adicionales, solamente que por el tiempo no los podremos ver en detalle, pero vamos a ver las citas. Miren acá, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 151, dice así: por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, eso es el tipo, esta apostasía, la que se mencionó al comienzo, el decreto, y que la nación acepta ese decreto, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad. Eso es el antitipo. Y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Notamos entonces ese cerco que provocó Cestio Galo. Así también tenemos un cerco que es la ley dominical. Ese es el paralelo. Por lo tanto, al mirar el cerco de Cestio Galo, allí que rodeó Jerusalén, así tenemos que imaginarnos que la ley dominical, la marca de la bestia, rodeará el mundo. Y entonces viene la destrucción. Y por lo tanto, hacer lo mismo que dijo Jesús: huyan, sálganse, sálganse. Así también cuando venga la ley dominical. Noten la siguiente cita. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 165, 166. Otra vez tipo, antitipo, se ve allí dentro del texto. No es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, ese sería el tipo, la experiencia vivida por estos cristianos apostólicos, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades. Todo esto es el antitipo. Así como debían huir los cristianos apostólicos, así nosotros cuando llegue este cerco como el de Cestio Galo. Y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Pero aquí, mis queridos hermanos, que alguno dirá, bueno, pastor, usted está hablando de la ley dominical, eso está en el futuro. Entonces, como falta todavía que eso ocurra, entonces, ¿no le parece que no es tiempo todavía que dejemos las grandes ciudades? Bueno, yo les quiero decir, mis queridos hermanos, que en las citas de Jesús, Él habla del cerco de Cestio Galo y también del cerco de Vespasiano y Tito. Vamos a ver la cita que tenemos a continuación. Mírenlo allí en la pantalla. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Pero ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. En este caso ya es el sitio, el otro sitio, el de Vespasiano, luego continuado por Tito. Y por todas partes te estrecharán y te derribarán en tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, etcétera, etcétera. Habla del sitio posterior de Cestio Galo. O miren el comienzo es Lucas 21, 20, ese es el sitio provocado por Cestio Galo. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, con Cestio Galo, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan. Pero en el versículo 24, allí se produce el sitio que venía llevando Vespasiano y que culminó Tito. Y caerán a filo de espada con Tito y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Sí? Bien, miremos todavía más. Allí en el sitio Jesús profetiza cosas muy duras. Vamos a ir obviando algunos pensamientos. Cosas duras que
sufrirían los judíos cercados y se reproducirían en nuestros días. Entre ellas, el tema de la hambruna. Es un tema que ya hay mucha gente que está manejando este asunto de la hambruna, y hermanos que dicen, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los preparativos, aprovisionarnos. No hay citas de Elena White al respecto. Estamos hablando de un pueblo que tiene que estar entrenado, ilustrado, educado en las lecturas del espíritu de la profecía. Solamente que traigo esto para solamente consideración, lectura rápida, diríamos así, ¿no? Todavía miren más, fíjense en un detalle que trae aquí el Señor. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y en el versículo 20 agrega, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Y aquí, mis hermanos, es el detalle del cerco adicional. Aquí es donde quisiera conversar con mis hermanos. Cestio Galo llevó a cabo 2 asedios. Fíjese la lectura, la nota, el texto de Josefo lo tengo, pero no va a alcanzar el tiempo, creo, para poder leerlo todos. El texto completo de Josefo que cuenta la historia, que Cestio Galo llevó a cabo 2 asedios. Y Jesús se refirió a ambos cuando él dijo, ahora vamos a entenderlo. Miren, la nota dice, Cestio Galo, gobernador de Siria, asentado con su ejército en Gabaón, a 50 estadios, eso equivale a 9 kilómetros y medio, o 9 y un cuarto de Gabaón hacia Jerusalén, fue atacado por los judíos el día sábado, durante la fiesta de Sucot. Eso está entre octubre y noviembre del año 66. Sufrieron 515 bajas romanas contra 22 bajas judías. Por eso Jesús dijo, orad para que vuestra huida no sea en sábado, porque cuando los judíos belicosos vieron que Cestio Galo estaba a cierta distancia, ellos suspendieron su fiesta de cabañas y un sábado de la fiesta, un sábado ceremonial muy solemne, ellos suspendieron todo y se fueron a atacar. Y Cestio Galo fue sorprendido. Y Jerusalén quedó desguarnecida para que los cristianos pudieran escapar en sábado. Jesús le había dicho, orad para que vuestra huida no sea en sábado. ¿Por qué? Por la santidad del día. Si Jesús había enseñado que el sábado fue hecho para el hombre, más bien era una trampa, porque los judíos volvieron a las horas de haber atacado victoriosamente a Cestio Galo, regresaron el mismo sábado. Y si hubieran encontrado cristianos huyendo, los hubieran matado. Así que Jesús sabía lo que estaba diciendo. Orad para no huir en sábado, porque vendrá un primer asedio. En el segundo cerco, ahí sí. Miren a continuación. Acampado luego en Escopo, en noviembre 14, esa fue la fecha, avanzó hacia Jerusalén a 7 estadios, esto es 1 kilómetro, un cuarto, a una segura victoria, y Josefo es el que va a escribir ahora. Dios estorbó, pues Cestio hizo retroceder a sus soldados y desesperando de triunfar sin razón alguna, pues no le aconteció ninguna desgracia, se marchó de Jerusalén. Su inesperado retiro envalentonó a los rebeldes que le infligieron muy grave derrota ya para el noviembre 25. Días que les llevó a los judíos dejar Jerusalén para atacar, tanto que sufrieron 5.700 muertes los romanos contra las 500 primeras. En este segundo ataque judío, que llevó días entre la primera emboscada de Cestio Galo y la segunda, transcurrió más o menos una semana, al cabo de la cual los judíos vuelven a atacar, pero dejan desguarnecida a Jerusalén por días, muchos días. Y los cristianos pudieron salirse holgadamente, ya no en sábado. Bien, esto lo cuenta Josefo. De aquí, mis hermanos, traemos este punto. Cestio Galo tuvo 2 asedios, 2 cercos. Hoy, por vía de paralelismo, por la comparación que Elena White trajo entre la ley dominical y el cerco de Cestio Galo, cerco que ya observamos en la cita
de Joyas de los Testimonios, 2 citas, ahora estamos descubriendo algo nuevo, no lo habíamos visto, que en verdad fueron 2 cercos, como también habrá 2 cercos mundiales. El segundo de los cuales es la ley dominical, es el que viene después. El primero es el que se está llevando a cabo actualmente, un cerco mundial. ¿Cuál es? La vacunación obligatoria. Si en el primer cerco, Jesús dijo, Lucas 21:20, cuando viereis los ejércitos cercando Jerusalén, sabed que su destrucción ha llegado. Bueno, así también, mis hermanos, viendo este primer cerco y cuanto más cuando venga el segundo, sepamos que la destrucción ya llegó. Por lo tanto, huir. Pero mis hermanos, tenemos 2 maneras de huir. Una planeada, inteligente, con tiempo, tranquilos. La otra a las carreras, apresurada. Lot tuvo esa experiencia. Cuando salió de Ur de los Caldeos, con el abuelo y el tío. Ur de los Caldeos, luego Harán. Ellos no salieron a las carreras. Llegaron bien a Canaán. Pero cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra, salió en las carreras, a empujones. Los ángeles dijeron, sálganse. En el caso del asedio de Cestio Galo, el segundo asedio, Jesús les dijo, cuando vierais esto, huid. No en el primer asedio, orad para no huir en sábado. Fue en el segundo. El que esté en la azotea no baje, el que esté en el campo no vuelva, sálganse. Así es cuando ocurra la ley dominical. Salirse ya. Pero ahora, en el primer cerco de la vacunación mundial, no hay que salir apresuradamente, hay que salir. Mañana, mis hermanos, vamos a escuchar el sermón Saliendo de las ciudades. La base bíblica para ello, la historia de Abraham. Yo les quiero animar. Aquí estamos estudiando la palabra de Dios de una manera libre, llana, simple, mirando los textos. Falta el tiempo para que yo traiga los textos de Josefo y traer las citas de Elena White. Ya mostramos al menos las de Joyas de los Testimonios. Ahora es el tiempo más que nunca de prestarle atención a las señales que el Señor nos dio. De Lucas 21, versículo 5 al 24, este servidor los dividió en 7 puntos, 7 ítems. Solamente vimos los 2 últimos para ver que existen los paralelos, desde el último hasta el primero. Los 2 últimos y el segundo, el penúltimo, es el que más nos interesa. El cerco. Mis hermanos, el Señor viene muy pronto. El Señor nos pide, como le dijo Moisés al pueblo, pónganse los zapatos, tengan el bordón en la mano, tomen la sábana, el lienzo y la masa, porque esta noche pasa el ángel de Jehová, mueren los primogénitos egipcios y los van a echar a ustedes. Prepárense con el bordón en la mano. Lo mismo estoy diciendo yo. Preparémonos, hermanos. De corazón les digo a todos ustedes, por eso el spot que estamos poniendo de los puestos de avanzada. Ya es el tiempo. Este tema de salir de las ciudades se nos enseñó durante décadas y nos fuimos durmiendo, me incluyo yo. Ahora es el tiempo de despertar. ¿Qué es esto que está pasando? La vacunación es una señal, es un cerco mundial. El que viene es el peor, ese no tiene perdón. Este otro, el que se ponga la vacuna o no, cada cual decide. Yo sugiero que no, tengo mis razones. Pero sirva como señal para despertarnos y tomar el bordón en la mano, listos para salir porque la destrucción se nos acerca. ¿Cuándo viene la ley dominical? No sabemos, no pongamos fecha. Estamos hablando de eventos que se están cumpliendo. ¿Creemos estas cosas? ¿Queremos abrir el corazón ante Jesús, que Él tome posesión de nuestra alma? Hagámoslo mientras estamos en tiempo de gracia. El Señor nos ama, les ama, me ama también. Que Dios nos bendiga.
La señal del retorno de Cristo está más cerca de lo que creímos. Ha llegado el tiempo de salir de las ciudades y mudarnos en comunidades a los puestos de avanzada. Buscar una vida en contacto con la naturaleza y la agricultura. Practicar un modelo educativo santificador y ennoblecedor es lo que necesitamos. La sierva del Señor nos dice: se acerca el tiempo cuando grandes ciudades serán arrasadas y a todos se debe dar advertencia acerca de esos juicios venideros. Ha llegado el tiempo en que, a medida que Dios abra el camino, las familias deben salir de las ciudades. Juntémonos varias familias y adquiramos una propiedad de bajo precio. Crezcamos en comunidad y unidad en el Espíritu y las Sagradas Escrituras. Sigamos los lineamientos que la mensajera del Señor recibió en sus testimonios según la orden de Madison. Ven, únete, acércate y forma parte del último ejército de Dios.